John Norcott y el Tratado del Bautismo por Inmersión. Tercera parte. Recordemos que estamos viajando en la máquina del tiempo a Londres, año de 1672, siglo XVII. Estamos en el rigor de la batalla que había desatado en el ambiente religioso los bautistas al afirmarse, practicar y enseñar y estar convencidos de que el bautismo bíblico contenía tres aspectos ordenados en las Sagradas Escrituras. El primero era la fórmula, es decir, que era trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo, el sujeto. El sujeto era creyentes, es decir, credobautismo y no paidobautismo. El tercero era el modo, que era solamente por inmersión. La controversia era de tal dimensión que William H. Branham, teólogo y profesor de historia, autor del famoso libro Vida y Pensamiento Bautista, afirmó que se encontraron 100 tratados relacionados con el tema de la inmersión. No fue nada fácil para los bautistas, ya que eran los únicos que bautizaban creyentes y por inmersión, contrario a los anglicanos, presbiterianos, independientes o congregacionalistas, cuáqueros, mugletonianos, por mencionar los grupos más relevantes. Hoy daremos relevancia al tratado de John Norcott, titulado El bautismo expuesto clara y fielmente, según la palabra de Dios. Este tratado gozó de mucha popularidad dentro de los próximos 240 años después de haber sido escrito, con 4 ediciones. Fue de tanto valor para Charles Spurgeon cuando lo tuvo en sus manos, que publicó 3 ediciones del mismo. Fue traducido al gales para el siglo XIX. Luego se tradujo también al alemán, turco, armenio, búlgaro. Pero, ¿quién era John Norcott? Norcott era el segundo pastor de la iglesia bautista particular de Wapping, en Londres. Esta fue la primera iglesia bautista particular en las Islas Británicas, en el año de 1630. Su primer pastor fue John Spilsbury. Este también fue el primer bautista particular que escribió acerca del bautismo. Regresando a Norcott, su pasado se adentra a la iglesia de Inglaterra. Era un ministro de mentalidad puritana. Benjamin Kish, el teólogo bautista más importante de la época, lo llamaba un predicador dulce y escogido. Kish fue el elegido de predicar el sermón en su funeral. A grandes rasgos, iniciemos con los detalles más importantes de este tratado. El significado del bautismo primeramente es identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En algunos bautistas les preocupaba también quién podía ser el administrador del bautismo. Norcott no profundizó mucho en esto. Algunos compañeros de Norcott partían de casos como cuando Pablo bautizó en Corintios a Crispo, Gallo, Estéfano. Primera de Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. En Hechos capítulo 8, verso 38 también trajeron a colación el texto y de Felipe cuando estaba bautizando, y dice así: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Norcott respondió afirmando que quien es llamado a ser predicador no necesita ser llamado a bautizar, ya que bautizar es una parte del oficio de un predicador. El bautismo del Espíritu Santo no sustituye el bautismo en agua, fue uno de los puntos que trató John Norcott. El bautismo de infantes tampoco es bíblico. Con respecto a la inmersión, John Norcott formuló 4 argumentaciones. La primera fue la etimología del verbo baptizo, del griego y sus derivaciones, ya que éstas implican inmersión y traducido es sumergir, sumir. Se apoyó en Mateo 3:16 y lo comparó con la obra de Jesús en la cruz como un bautismal. En Lucas 12:50, de un mismo bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fue sumergido o sumido en el dolor por nosotros.
Usando la lógica del texto de Mateo 3:16, Jesús no había podido salir del agua si no estuviese sumergido en el agua. Juan, capítulo 3, verso 23. Juan el Bautista bautizaba con frecuencia en Enón, cerca de Salim, en el río Jordán. ¿Cuál era la necesidad de tanta agua? Esa fue la pregunta retórica de John Norcott, porque Juan estaba sumergiendo a los que escuchaban su llamado al arrepentimiento. Si no hubiera tomado un poco de agua en un tazón y lo hubiera rociado en el rostro de cualquier otro lugar. Este fue otro de los puntos que expuso John Norcott para justificar el bautismo por inmersión. El significado del bautismo. Primero, el bautismo da testimonio del lavamiento interno por la sangre de Cristo. Segundo, significa la muerte y sepultura y resurrección del creyente en Cristo. Ayuda a dar seguridad al creyente que así como el bautizado es levantado de las aguas, así será resucitado de la muerte por el poder de Cristo el día de la resurrección. El bautismo significa ser sepultado con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Colosenses, en el capítulo 2, verso 12 dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos. El modo correcto es la inmersión, ya que no consideraremos que un hombre es sepultado solamente con echarle tierra en su rostro, sino cuando es cubierto con la tierra. Este es el principal significado del bautismo. Debe haber sepultura bajo el agua para mostrar la sepultura de Cristo, si no, se pierde el gran fin de esta ordenanza. El bautismo es revestirse de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo fuisteis revestidos. John Norcott comparó estas palabras de Pablo cuando un siervo usa los ropajes distintivos de su siervo para identificarse de quién es siervo y quién es su Señor. Es decir, que con el bautismo declaramos que pertenecemos a Cristo. El bautismo por inmersión ha sido ordenado por Cristo y obedecido por sus discípulos, y sus siervos no tienen el derecho ni la libertad de cambiar las órdenes del Señor Jesucristo. Es sumersión y no aspersión. Dios es suficientemente sabio para ordenar cómo debe ser adorado. Los argumentos que pueden ser simples para nuestra época les costó décadas de batalla a Norcott y los bautistas de Inglaterra. Entremos en el biblicismo y el pasado de John Norcott. El pasado puritano de Norcott lo llevó a tener una convicción muy firme que la palabra de Dios es la regla de su adoración y que los cristianos solo pueden incluir entre los elementos de la adoración lo que está claramente justificado en la palabra de Dios. Este siguió en todo su rumbo por la brújula de la Biblia. El biblicismo de John Norcott es muy evidente en su insistencia de que Cristo nos ha ordenado seguir un patrón específico en lo que se refiere al modo del bautismo, a saber, la inmersión. Evidencia en lo que los creyentes del Nuevo Testamento y el mismo Jesús dieron ejemplo de la inmersión. ¿Cuál es el legado de John Norcott? Su tratado permaneció intacto sin cambio por más de 200 años. Annie Dutton, la mujer bautista más capaz e influyente de su época teológicamente, reprodujo el argumento de Norcott sobre el verbo bautizo como sumergir, sepultar, sumir en un folleto que fue ampliamente aceptado. También María de Fleury, una escritora muy reconocida entre los disidentes calvinistas de Londres, en el año de 1781 dio lugar a una composición poética para crear un himno relacionado con el bautismo.
Leo este himno para terminar. Dice: venid pecadores, salvos por el amor divino, con sobrecogedor asombro, venid y ved dulce gracia y brillo de gloria incomparable. En aquel que murió por ti y por mí, al sagrado arroyo descendemos, en agradecida memoria de ti, nuestro moribundo y todo triunfante amigo, tu victoria celebramos, sepultados con Cristo. Por fe resucitamos y sobre los cielos con Él